Hola, muy buenas tardes. El día de hoy pues vamos a trabajar lo que es el concepto de epistemología. Nuestro grupo está conformado por Kelly Joana Rodríguez Nieto, Julia Stephanie Moreno Gallo y quien les habla, Kevin Alonso Villamizar Sandoval. Bueno, entonces vamos a iniciar pues con nuestra primera imagen, nuestra primera construcción, que nos basamos literalmente en lo que es la epistemología, que se deriva en dos partes conceptuales como lo es episteme y logos. Episteme se puede traducir como la comprensión o el conocimiento y logos es el argumento o la razón. Desde mi punto de vista, la epistemología es el estudio del conocimiento. La epistemología pues tiene poco tiempo de haber surgido, no tantos siglos, y el constructo pues se debe a ciertos epistemólogos que han ido estudiando el constructo teórico de lo que es la epistemología desde el punto de vista. Podemos decir que pues la verdad es una rama de la filosofía que tiene como un surgimiento como lo son los orígenes epistemológicos, como lo dije, de Platón, Luke, Hahn, Russell, la epistemología formal y la feminista. Estas teorías pues se basan fundamentalmente en la comprensión del conocimiento y en las relaciones humanas de acuerdo al proceso pues que el ser humano ha llegado a tener desde los inicios, desde el constructo epistemológico, con el fin de comprender cómo es, valga la redundancia, la comprensión del ser humano dentro de la epistemología. Esta busca comprender uno u otro éxito cognitivo o en algunas consecuencias una falla cognitiva. Desde este enfoque podemos tener como lo son algunas variedades del éxito cognitivo. En ellas están las relaciones metafísicas, las restricciones y los valores que pueden existir para que haya un éxito cognitivo. Que un éxito cognitivo puede ser tanto sustantivo como o estructural, que deben ir de la mano. Que existen ciertos acertijos de regresión que desde el punto de vista para demostrar que se cumpla o haya pues un constructo teórico desde lo que hace que este sea un éxito o que haga exitoso un éxito cognitivo, están las bases del constructualismo, el consecuencialismo o el constitutivismo, y que en ciertos casos de esto surgen o aparecen ciertos daños epistémicos o males epistémicos, los cuales dentro de los mismos, pues dependiendo de las relaciones que existen en cuanto a las restricciones, y podemos decir que desde el punto de vista las relaciones metafísicas se ven a esos diversos éxitos cognitivos que existen de acuerdo a el tiempo, el lugar, el momento, espacio donde se estén desarrollando, o ciertos casos que estén mostrando como ese éxito cognitivo de acuerdo a esos niveles o factores de cumplimiento que estudian. Y dado esto existen ciertas restricciones del tipo de éxitos cognitivos que se han estado estudiando y evaluando, conociendo, para poder mirar qué objetos de los éxitos cognitivos tienen una relación metafísicamente cognitiva de acuerdo a los cumplimientos que deben existir, y nacen ciertos estados dosásticos que permiten una relación o un razonamiento entre las creencias y los credenciales, considerando que las creencias pueden ser metafísicamente reducibles a credenciales, y de igual manera las credenciales pueden ser metafísicamente reducibles a creencias, o que existe una relación entre las mismas pero que son distintas, que cada uno de ellos es distinto, de acuerdo a los valores que se pueden observar dependiendo del cumplimiento o realización de una restricción, como se dice, de que si algo es inadmisible
lo que se hace con el fin de cumplir esa relación, de denotar que si una cosa puede llegar a tener o no un éxito cognitivo, la relación de viabilidad que podemos determinar desde el punto de vista de cumplimiento de un enfoque de un valor y una restricción. ¿Para qué? Para determinar ese punto de partida del límite de lo que es epistémicamente permisible dentro de un contexto de éxito cognitivo. Es decir, que pueden existir un incumplimiento de una restricción que genera una inadmisibilidad o incumplir un valor que genera una suboptimalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto depende de la realización o promoción de los valores o de las restricciones dependiendo de cada uno de esos éxitos cognitivos que pueden existir, lo cual pueden llegar a ser permisible, pero no ser óptimo. Desde el enfoque del punto de lo que es ser sustantivo y estructural, se debe a esa componencia de dos reglas. ¿Qué quiere decir que sea sustantivo y estructural? Que algo puede ser falso, entonces debe creerse que es verdadero o viceversa, dependiendo del modus operandi que se esté trabajando. En este caso, de esas dos reglas que se están trabajando en consideración para que una estructura pueda ser sustantiva o estructural, dependiendo del éxito cognitivo que se está trabajando o la permeabilidad de relación entre las creencias que permiten que un éxito cognitivo no se pueda ni reducir a un éxito sustantivo, en el caso un éxito sustantivo, reducir a un éxito estructural, sino que existe una fundamentación teórica que pueden existir otros tipos de éxitos cognitivos que dependen de esa creencia científica que se le pueden dar, como observar si algo en realidad es cierto, cumple con los objetivos y requerimientos de restricción metafísicamente teórico que ayuda a que ese éxito cognitivo disfrute de ese mismo proceso o, en la mayoría de los casos, llegar a ese acertijo de regresión desde el punto de que los testimonios que se consideran lleven a una consecuencia donde se atiende a un beneficio, donde algo carece de una verdad, donde se trabaja lo que es el constructualismo. Desde ese punto de vista, el constructualismo llega a un punto de vista de que el constituismo y cada una de estas partes de contractualismo, consecuencialismo, constitutivismo se generan a partir de lo que puede determinar o generar ese éxito cognitivo de acuerdo a las ideas o puntos de vista que se tenga de cada uno de esas etapas. Piense, observa que dado esto, se llegan a esos daños epistémicos y males epistémicos, de tal modo que aparecen como las circunstancias de algo que no es claramente conceptual o que a veces genera daños personales, donde pues el punto de vista de destrucción del éxito cognitivo, como un falso testimonio o un engaño de falsedad en la asignación o en el punto de vista de claridad teórico y epistémico, no puede cumplirse, es decir, se llega a conclusiones falsas donde a veces no se puede considerar si lo que se está diciendo es afirmativamente claro o conciso o si es en un constructo teórico algo que me demuestre que yo puedo cumplir con ese constructo de decir sí, esto es verdad o no, esto no es verdad. Por eso se generan esos daños epistémicos, esas cosas que generan un alucinamiento o algunas cosas de no captar un tema o una realidad
o incluso a veces dañar a las personas con lo que se está hablando, con lo que se está transmitiendo. Por eso se llega a ocurrir de que se eliminen ese constructo teórico donde no se genera cambio o transformación del trabajo que se ha realizado, ya que pues desde el punto de vista de la epistemología feminista se está trabajando ese cambio o transformación de eliminar todos esos daños epistémicos que pueden llegarse a generar al no considerar esos puntos de vista críticos que en realidad demuestren que un éxito cognitivo es verdadero, que un éxito cognitivo se pueda demostrar, que sea afirmativo. Dado esto, llegamos al punto de que los éxitos cognitivos también parten de un conocimiento, de ese conocimiento que por lo menos lleva a conocer a las personas y a saber cómo conocerlas y a conocer los hechos. De tal manera que en este punto podamos lograr entender lo que es el punto de conocer a las personas. No simplemente conocer que, como se decía en el ejemplo, que mire, Napoleón era así, 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 así. No, llegar a conocer ese punto donde yo pueda decir, conocí verdaderamente a una persona porque conviví con ella, la conocí a profundidad, sé cómo es, viví lo que ella vive, y no simplemente decir, lo conozco porque me dijeron cómo era, porque me dijeron quién era, sino en realidad ver, ¿sí? A veces no es simple hecho, podemos conocer a un vecino, pero no lo podemos en realidad conocer, si no hemos convivido con esa persona. Podemos conocer los hechos, podemos saber, pero no en realidad comprender el punto de vista de si en realidad sé quién es esa persona. El saber cómo de tal manera que yo pueda comprender en coherencia de que algo es verdadero, de que cómo puedo hacer para que sea verdadero, de que algo es justificado, de que algo tiene una permeabilidad, de cómo pasó, de cuándo pasó, de por qué pasó y cómo sucedió, dónde fue, algo justificado que ayuda a generar verdaderamente algo que sea coherente y que me permita tener ese saber de hacer algo verdaderamente que yo pueda generar como esa creencia de verdad, algo razonable que permita identificar que lo que se está haciendo se está basando en un punto de conocimiento coherente, de ciencia, de estructura, de variabilidad de verdad, donde se permita determinar que lo que se está observando es ciencia o no es ciencia, que cumple con los requisitos de que se cumpla un objetivo de un éxito cognitivo, o de que si en realidad ese punto de vista de partida de esa ramificación epistémica puede llegar a ser algo verdaderamente científico, donde se le pueda dar verdad, creencia y justificación desde conocer cada punto de vista que se está estableciendo y relacionando con los procesos epistémicos de que cumple con esa realidad conceptual que justifica que algo es verdad, que existen ciertas condiciones que se deben agregar para demostrar que algo es verdaderamente cierto, que algo está concebido y que es algo que se ha demostrado y puede cumplir con esa función de éxito cognitivo. Esta sería en sí la primera parte de la estructura. Ya pues sigue nuestra compañera Kelly, siguiente parte, y finaliza nuestra compañera Judith. Gracias. Bueno, la justificación son las razones o las evidencias que llevan a una creencia que sea adecuada desde el conocimiento. Este conocimiento pues es conocido como la justificación epistémica, ya que se derivan asuntos de tipos deontológicos y no deontológicos. En el caso de ontológicos se toma que si S justifica al creer que P
sí, solo sí, no está obligado a obtenerse de creer que P. Es decir, esta proposición, la conducta epistemológica, ha de estar guiada por aquello que tiene que ver con el fin de la verdad y no por otros factores como la convivencia o el deseo, ¿sí? Por ejemplo, cuando Juanito le hace la pregunta, creo que a Marta, y ella le responde con una mentira. Ella, ¿por qué le responde con esa mentira? Pues porque la pregunta que le hace Juanito no está determinada o guiada por la verdad, sino por un interés. Entonces, pues por esa razón ella le contesta con una mentira, ¿sí? Porque ella no está obligada a abstenerse de creer en lo que él le dice. Y lo no deontológico sería lo contrario de deontología. Bueno, también en las creencias son en realidad evidencias. ¿Evidencias en qué sentido? En experiencia perceptiva, en introperceptiva, en conmemorativas, en intuitivas, el cual son llamados también factores, ¿sí? Estos factores son fundamentos que convocan de manera muy confiable con la verdad de esa creencia, el cual pueden ser de tipo internalista y externalista. Cuando hablamos de externalista, es porque deben haber unas creencias de tipo ya de fundamento, como en el ejemplo que mencionaba anteriormente, que decía que una niña creía y afirmaba que ella cumplía años, como en el ejemplo que mencionaban, ¿sí? Que decía que la niña cumplía años en tal fecha que porque sus papás y el registro lo decían, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos? Pues son esos registros médicos, las actas, ¿sí? Todos esos son creencias, pero verídicas, ¿sí? Que están en la parte física. Por eso es que se dice que lo externo se fija en la atención, en la relación entre la creencia y el entorno, ¿sí? También el conocimiento está estructurado de la siguiente forma, que va por el fundacionalismo y el coherencionalismo. El fundacionalismo es la diferencia entre creencias básicas y no básicas, ¿sí? Es importante que los fundacionalistas creen que la justificación de todas las creencias no básicas dependen de nuestras creencias básicas, ¿sí? Que las creencias básicas son el fundamento de las no básicas. Y en el coherentismo es lo contrario del fundacionalismo, ¿sí? Aquí lo que se hace es que se niegan que hayan esas creencias básicas, ¿sí? Que nuestras creencias no tienen por qué descansar en creencias injustificables y en cambio en nuestras creencias se pueden justificar mutuamente en un cierto círculo de apoyo mutuo, ¿sí? La idea es que nuestras creencias estén justificadas y sean coherentes entre sí. Conocimiento y justificación. Se derivan en cinco, que son la percepción, la introspección, la memoria, la razón y el testimonio. La percepción, si bien hablar de las fuentes de conocimiento y justificación es hablar de creencias que tenemos las personas y que surgen de los deseos, de las emociones, de los prejuicios y no pueden ser tomados como conocimientos aunque sean verdaderos, porque para que esto suceda debe cumplir con las cinco razones que acabamos de mencionar. Empecemos con la percepción. La percepción parte de los sentidos, como lo son la vista, el oído, el tacto y el gusto y el olfato, porque gracias a ellos es como podemos percibir, pero la percepción es falible, es decir, que no todos percibimos las mismas cosas, así que la percepción también puede ser errónea. Siempre debemos tomar la percepción como una experiencia perceptiva. Pasa de que podemos demostrar de que lo que negamos es falso,
Por tanto, vamos a decir que es correcto. Es decir, vamos a tomar o sea, vamos a negar una premisa y esa premisa, si llegamos a que es falsa, la negación, pues vamos a llegar a que es verdadero. Por tanto, esa demostración la tomamos como conocimiento. Esta percepción se divide en realismo directo e indirecto. El realismo directo es que existe un objeto porque ahí está, ¿sí? Eh, en este documento nos daban el ejemplo de que había un tomate. Entonces, digamos que yo estoy pasando y veo en una mesa un tomate o algo que parece ser un tomate, ¿sí? Eso es lo que le llamamos realismo directo, que aparentemente lo que estoy en este momento solo viendo es un tomate. Pero el realismo indirecto es totalmente diferente, no habla de la existencia del objeto, sino que es el conjunto de las percepciones de los sentidos, son todo lo sensorial. Es decir, si yo agarro ese tomate, lo huelo, huele a tomate, lo muerdo, sabe a tomate, según la textura, parece un tomate, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que aparentemente hay una cosita roja, y yo digo, eso es un tomate, pero yo lo tomo y resulta que es un tomate de plástico. Entonces, ese realismo directo no me está llevando a algo fiable, sino que va a ser totalmente erróneo. ¿Sí? Los externalistas en la percepción se van más hacia el realismo directo, porque tomamos que es algo que yo estoy viendo desde primera base y digo, es un tomate. Y como yo creo que es un tomate, entonces es confiable gracias a lo que yo recuerdo que es un tomate, sin necesidad de tocarlo, sin necesidad de morderlo, simplemente con verlo estoy diciendo que es un tomate. De esa manera podemos decir, ¿es fiable o no es fiable? La mejor manera de hacerlo es por el realismo indirecto, teniendo en cuenta todos los sentidos. Ahora pasamos a la introspección. La introspección es inspeccionar el contenido que tenemos en la mente, es decir, es manejar todos los estados mentales que nosotros tenemos en ese momento. Es decir, introspección es ver interiormente lo que estoy sintiendo, lo que estoy siendo, y eso me lleva a si en este momento estoy triste, si en este momento estoy feliz, eufórico, porque para tener una introspección que nos lleva a un conocimiento hay que mantener un estado mental y anímico muy neutro, es decir, que no influya en la decisión de conocimiento que queremos obtener. ¿Sí? Por eso decimos que no podemos basarnos en creencias, sino que tenemos que estar neutralmente estables para poder guiarnos, ya sea por apariencia o por realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos un estado de ánimo muy eufórico, nosotros esto, no, sí, esto es correcto, está bien, entonces no podemos confiar en eso y no podemos tomarlo como conocimiento, porque no estamos viendo la diferencia entre apariencia o realidad. Porque la apariencia y la realidad es la experiencia perceptiva del momento, del objeto, de lo que estamos viendo. Porque lo que percibo puede ser erróneo, a diferencia de que la percepción está, pues, como lo podemos ver, tiene más que ver con los sentidos. En la introspección nosotros estamos viendo un método de complejidad más grande porque ya no estamos con lo exterior, sino que estamos abarcando lo interior. Esto nos lleva también a que la introspección hace parte de la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria tiene la capacidad de retener todos esos conocimientos adquiridos al pasar de los años, y para poder recurrir a la memoria necesitamos la introspección. Entonces, estos conocimientos adquiridos pueden ser
de un pasado, es decir, fueron conocimientos que nosotros tuvimos hace mucho, pueden ser conocimientos de presente. Un ejemplo que nos daban era que recordar el número de celular de nosotros o de la familia, porque es algo que nosotros ya tenemos en la memoria y que lo usamos recurrentemente todos los días. O puede ser a futuro, en este caso nos mostraban que era recordar las elecciones, que la fecha de elecciones es dentro de un mes. Entonces, es algo que ya tenemos una fecha grabada, pero que aún no ha pasado. Bueno, ¿cómo saber, cómo saber si es falible? Es decir, ¿qué hace que las apariencias conmemorativas sean una fuente de justificación? Si bien nosotros podemos recurrir a la memoria, tenemos que pensar en lo recordamos como algo correcto, es decir, yo estoy recordando esto si es así y así y así. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es algo que yo recuerdo exactamente, ¿sí? Y parecer que lo recuerdo no es tomado conocimiento, no es tomado como conocimiento, así que no es falible. Entonces, la diferencia es en si lo recuerdo como es o si lo recuerdo como yo creo. Aquí también influye nuestra seguridad. Ahora pasamos a la razón. Y la razón va justificada en a priori y en a posteriori. A priori son justificaciones independientes de la experiencia, es decir, que están justificadas según la introspección o la memoria. Yo no estoy recurriendo a o sea, que aquí está algo y yo tengo que ir a tener la experiencia con el objeto para poder tener una justificación, sino que yo recurro a la introspección y recurro a la memoria para tener un conocimiento. Lo que es totalmente contrario a la posteriori, es decir, yo entro en contacto con el objeto para poder tener una experiencia y de esta manera tomar el conocimiento o justificar el conocimiento. El testimonio no tiene facultad cognitiva. ¿Por qué? Porque en el testimonio, a diferencia de la introspección, de la memoria y la percepción, no dependen de mí, sino de las personas externas que me están brindando la información. Por ejemplo, cuando yo leo el periódico, cuando escucho la radio, cuando leo un libro o por otros medios de comunicación, estoy obteniendo información de un testimonio de otra persona. Pero, ¿por qué este testimonio es una fuente de conocimiento? Entonces, para dar la respuesta a esa pregunta, yo tengo que dar por sentado que la fuente que me está brindando la información es confiable. Pero, ¿cómo saber que esa fuente es confiable? Porque debe cumplir los requisitos de experiencia, razón, credibilidad y argumentos. La razón tiene que ser a posteriori y a priori, cumplir las dos o una de las dos. ¿Por qué? Porque si entró en experiencia con el objeto, pues ya obtuvo un conocimiento de primera mano teniendo en cuenta y en a priori teniendo en cuenta la memoria y la introspección, o sea, está usando 3 de los pasos que ya vimos para poder llegar a la razón. Ahora, la experiencia, si bien decíamos en el método a posteriori, la experiencia es estar en contacto con el objeto de estudio. Ahora, que sus argumentos sean válidos de acuerdo a lo que ya se ha mencionado, como la razón y la experiencia, o sea, que todo tenga una unión, que todo tenga un ligamento para que la credibilidad pues nos dé la confiabilidad de que es un conocimiento serio, de que no es una apariencia, de que no es algo que posiblemente sea verdad, sino que lo tomamos como un conocimiento real. Ahora,
Vamos a hablar de los límites del éxito cognitivo. Y hablar de esto es hablar del escepticismo, de la respuesta de argumentación de cierre, de respuesta de argumentación su determinación, de respuesta de argumentación de anulabilidad y de la respuesta de argumentación de posibilidad. Entonces, empezamos con el escepticismo. El escepticismo se divide en dos, en un escepticismo general y en otro selectivo. ¿Pero qué es el escepticismo? El escepticismo desafía nuestras creencias y nuestros conocimientos, es decir, va en contra de lo que hablábamos anteriormente. En este caso nosotros ya no hablamos de la percepción, de la introspección, de la memoria, no. Aquí estamos hablando de algo totalmente diferente. El escepticismo general habla del éxito cognitivo en general, o sea, como su palabra lo dice, en todo un conocimiento general. Y el selectivo en un éxito cognitivo de un tema en particular, o sea, toma un pedacito. Estos dos escepticismos tienen argumentos totalmente diferentes, porque si bien el general está basado en el razonamiento, es decir, un conocimiento que requiere certeza, que requiere un estudio completo, el selectivo usa hipótesis escépticas, donde afirma o sea, donde los hechos que afirma conocer son totalmente contrarios. Es decir, que una cosa es lo que parece, o sea, lo que yo creo que es, y otra cosa es la realidad. En el razonamiento, pues tomamos algo muy concreto, muy exacto y tratamos de llegar ciertamente a la verdad, o sea, tratamos de llegar al conocimiento. Vamos para la respuesta argumentativa de cierre. En este caso, vamos a tener que este argumento genera argumentos escépticos. Es decir, que para llegar a esto negamos saber algo para llegar a la verdad. Es como cuando usábamos los métodos de demostración del absurdo, de reducción al absurdo, algo así. Son argumentos escépticos, es decir, vamos a negar saber algo, es decir, yo sé que esto existe, pero voy a aparentar saber que no sé esto, que eso es mentira, para que eso me haga llegar a la verdad. ¿Sí? En este caso nos dan un ejemplo de que yo no sé que tengo manos. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a saber que nosotros tenemos manos si las estamos viendo? ¿Sí? Es ir totalmente en contra de lo que es la percepción, la introspección, la memoria y la razón. ¿Sí? Por lo tanto, se dice que es una conjunción abominable porque viola toda, toda nuestra intuición básica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué usamos el contador B y B? ¿Qué es B y B? El contador de no tener manos, de sin manos. Entonces, son refutaciones que serán falsas para conducir a una verdad. Y es lo que hablaba anteriormente, es decir, vamos a negar saber algo para poder llegar al conocimiento. Porque si nosotros negamos esto, negamos algo que es cierto, pues nos debe dar que es falso para poder llegar a la verdad. Ahora, la respuesta de subdeterminación, es decir, cómo paso de decir que es mentira a decir que es verdad. ¿Cómo puedo saber que no soy? O sea, que de verdad no tengo manos. Entonces, todo lo anterior demuestra que no es, pero ¿cómo saber si lo es? Si sabemos que las tecnologías no permitirían que nosotros dijéramos que eso es verdad, pero los externalistas, que son escépticos, de acuerdo a sus bases fundamentadas, nos demuestran que puede haber una posibilidad en la que sí
esa persona no es un baby. Es un baby, perdón. Ahora, la respuesta de argumentación de anulabilidad. La anulabilidad tiene dos razones para poder llegar a esto. Una es tener una evidencia de que niega completamente esa afirmación de que yo no sé que tengo manos. O sea, niega toda esa razón, tener una evidencia. Y la otra es la negación de la premisa, que es lo que venimos hablando anteriormente. ¿Sí? La evidencia, nos lleva a un conocimiento certero, nos lleva a un límite de éxito cognitivo. ¿Por qué? Porque tener la evidencia, tener algo tangible, algo que nos muestre por qué razón esa negación se está anulando. Es decir, es verdad, usted sí tiene manos. Esto va ligado con la de posibilidad. ¿Por qué? Porque la posibilidad tiene la opción de que la negación de la premisa sea verdadera, por lo tanto, sí pasa lo de la subdeterminación. O me hacen la pregunta, ¿hay algo en absoluto que cuente como evidencia? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que también las evidencias pueden ser falsas, ¿sí? Entonces, los límites del éxito cognitivo tienen estos enlaces del escepticismo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que tener la opción o pensar en que esta premisa es falsa para poder llegar al conocimiento. No dejarnos guiar por nuestros sentidos, por las creencias que tenemos, sino estar más cerca de la realidad. No dejarnos guiar por nuestras emociones, sino dejarnos llevar por la realidad. Y de esta manera es como obtenemos conocimiento. Muchas gracias.